Muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes una vez más en esta serie de programas de Voto Informado. Y el día de hoy voy a conversar, y le agradezco que estén aquí, a tres consejeros del Instituto Electoral del Estado de México. Y vamos a platicar sobre las elecciones en el Estado de México. Vamos a empezar por platicar, y le voy a preguntar al consejero presidente, ¿cómo está organizado el Instituto Electoral? ¿Cuántas gentes son? ¿Qué características tiene la elección que viene? ¿Cómo la van a enfrentar, ¿no? En fin, un primer acercamiento al Instituto Electoral del Estado de México. Gracias, Fernando. Buenas noches y bienvenidos. Gracias a su audiencia. El Instituto Electoral del Estado de México es una institución que tiene ya más de 20 años organizando las elecciones del Estado de México. Somos un instituto, me parece, sólido en ese sentido, donde los partidos políticos, ellos mismos, toda la integración, las fuerzas políticas, reconocen la importancia del instituto, su participación en el desarrollo y en el trabajo del instituto. Es un instituto que trabaja permanentemente para propiciar las mejores condiciones para que se desarrollen las elecciones del Estado, y en este caso estamos organizando la elección concurrente 2017-2018. Nosotros, para efectos prácticos, todavía no terminábamos el proceso anterior, el proceso de gobernador 2017, cuando ya habíamos arrancado este proceso 2017-2018. Actualmente el Instituto Electoral está desplegado en el territorio estatal. Tenemos 170 oficinas, una en cada municipio, que son 125, y una en cada distrito, que son 45, en donde se están desarrollando las actividades de preparación de la jornada electoral. Estamos en esa etapa, están justo empezando las campañas. En este día hemos dispuesto todo lo necesario, la capacitación. ¿Empiezan mañana? Formalmente el 24 de mayo. Formalmente. ¿O ya están empezando las campañas? Es que no entendí eso. En el caso del Estado de México, las campañas transcurrirán del 24 de mayo hasta el 27 de junio. Es un periodo muy corto, muy intenso de labor de los partidos políticos y también del instituto. Tenemos actividades permanentes de monitoreo, donde tenemos que asegurarnos de que se respeten y se cumplan las reglas que nos hemos dado, que también es algo importante en la construcción de la normatividad del Estado de México. También participan las fuerzas políticas. Usamos la frase que nos ha explicado bastante el cómo trabajamos en este Consejo General, es: las decisiones las tomamos los consejeros, pero las construimos escuchándolos a todos, y eso creo que nos ha ayudado mucho en este proceso. Bueno, ya que salió lo del monitoreo, creo que estás enterada de cómo funciona, eres responsable, estás vinculada al monitoreo. Así es, bueno, quien preside formalmente la comisión es el consejero Saúl. Ah, ok, perdón. Digo, sí lo integro, pero formalmente es nuestro presidente. Entonces, pero perdón. Aprovecho, Fernando, hace ratito que Pedro hablaba, una característica del instituto es que los órganos desconcentrados, que son las 170 juntas, tanto municipales como distritales, no son permanentes. En el estado se instalan solo durante el proceso electoral, mientras que en otros estados, Pedro, sí tienen, en algunos casos, la característica de permanencia. En el caso del Estado de México, sí, se establecen durante el proceso electoral, básicamente. Bueno, pero entonces cuéntenos, ya que un poco, porque tengo la impresión, me enteré por ahí de que ustedes tienen un monitoreo diferente al monitoreo que hace el INE, ¿no? Sí, tenemos un monitoreo. Dani integra la comisión, es una gran compañera de trabajo. Dani conoce muy bien el tema, tanto o más que yo, Dani. Y el monitoreo está dividido en dos partes, Fernando. Un monitoreo a medios electrónicos, que es radio y televisión, que hace una empresa que participa en una licitación del instituto, y un monitoreo a medios alternos, que son ¿Internet? La de Internet la hace la empresa. Nosotros hacemos medios alternos que son vías públicas, cine, ¿no? Y espectaculares, esas espectaculares, autobuses, ¿no? Vehículos. Eso lo hacemos nosotros, el instituto. Okay. Y el monitoreo comienza en la precampaña. Pudo haber empezado antes si lo hubieran solicitado algún partido político. Nadie lo pidió, pero comienzan a partir de las precampañas, intercampañas y, por supuesto, campañas electorales que arrancarían hoy por la noche, Dani. Seguramente a las 12 de la noche estarán ya algunos candidatos desplegando actividades de campaña, y están monitoreadas desde enero de este año. Pero a ver, cuéntenme una cosa, ¿qué es lo que ustedes monitorean, por ejemplo? Porque, digamos, el INE monitorea, por ejemplo, el tiempo que le dedican a un partido en un noticiero como televisión o radio, monitorea si está al inicio, si está al final, los recursos que usan, ¿no? Si usan el video, nada más ponen la nota y la leen, y hay muchas otras cosas que tienen que ver con los recursos, las opiniones del responsable del noticiero, si son negativas, positivas,
pero en el caso de ustedes supongo que hay muchas más cosas que están monitoreando porque están viendo lo que aparece en un letrero, lo que aparece. ¿Qué es lo que ustedes monitorean en los medios? Daniela. Gracias. Digo, bueno, la función que realiza el Instituto Electoral del Estado de México es en plena coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Incluso el sistema, como bien lo comenta el consejero Saúl, se ha implementado de esta forma desde la elección de gobernador. ¿Y qué ocurre? Sí, comprendo. El Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, hace un monitoreo de la especie de los noticieros. Sí. Nosotros no, porque nosotros no somos los encargados del tema de radio y televisión. Okay. Sí advertimos lo que hay en radio y televisión, pero nosotros no nos debemos pronunciar respecto a ello. Un ejemplo de ello, por ejemplo, lo que vemos en los camiones comúnmente como propaganda. Sí. Hay personal que denominamos monitoristas, que ellos sacan una foto, normalmente tiene un código, dice INE y después algún tipo de código, si son federal o si son local también, un pequeño código, y entonces determinan, sin prejuzgar, por favor, es muy importante, si es política o si es electoral. Y entonces hay una especie, un sistema, una base de datos donde nosotros podemos ir determinando, por ejemplo, en la intercampaña, pues evidentemente solamente podía ser política, no política electoral, porque era el momento de silencio, de reflexión previo a las campañas electorales. Ahorita, por ejemplo, en las campañas ya vamos a ver meramente electoral y tendrán que advertir quién es el candidato, por ejemplo, si es genérica, si solo se advierte un partido político, si se advierte qué tipo de candidatos, por ejemplo, diputados locales, presidentes municipales. Pero, por ejemplo, ¿monitorean cosas que pudieran ser de discriminación? Ah, por supuesto. Sí, en los espectaculares o en los anuncios. ¿Qué otra cosa? Además de que si es político o electoral, algunas cosas de ser políticamente correcto, Sí, es una pregunta muy interesante porque justamente a propuesta del presidente hace un par de semanas se le pidió justo a la empresa eso, que si nos podía apoyar con alguna especie de filtros para determinar no solo cuantitativamente, sino cualitativamente lo que estábamos observando. Es decir, por ejemplo, cuántas veces se hacía alusiones a mujeres, cuántas veces alusiones a hombres, si hay temas de discriminación, una afectación a algún tipo de derechos humanos, y bueno, el instituto tomaría las cartas si es que es su facultad para ello, ¿no? Okay. Si hay temas, Dani, de violencia política, que es un tema también que está ya, Fernando, muy en boga, de violencia política, y monitoreamos eventos, que es algo que al INE le ayuda mucho. Nosotros monitoreamos eventos de los partidos políticos y transmitimos al INE a través de un sistema que dice Dani, compartido con el INE, la información sobre el monitoreo de eventos públicos, por ejemplo, también. Okay. Es una actividad además que se desarrolla con plena certeza, con conocimiento de los partidos políticos. Los monitoristas recorren las secciones del Estado de México de manera aleatoria, mediante un sorteo. Tienen la obligación de estar durante el día mandando el reporte, toman fotos de georreferencia. Es un detalle muy interesante, no solamente la fotografía de lo que encontraron en la calle, sino junto con la fotografía se envía la información de en qué punto geográfico, en qué coordenada estaba el material puesto. Después de la elección del 2017, que hubo algunas, digamos, quejas de los partidos políticos respecto de que le habíamos tomado al mismo espectacular fotos desde diferentes ángulos y parecían diferentes espectaculares, ahora se determinó esto que menciona la consejera Daniela, que es muy importante. Cada espectacular que ustedes están viendo en la calle en este momento, sea federal o sea de elección local, tiene un código de identificación. Es que yo he visto el mismo, podría alguien decir, desde que empezó la campaña presidencial he visto siempre la foto del mismo candidato. Sí, pero si le cambian la corbata, tiene que ser otro espectacular porque costó otra cantidad de dinero. Es un asunto muy importante. La información que recabamos en el monitoreo no es solamente para el anecdotario o para referir o para tener un conteo, sino gastos, tiene que ver con fiscalización. Lo que han hecho, etcétera, cuestiones de no exclusión, ¿no? De lenguaje incluyente, etcétera. Eso es lo que ustedes monitorean. ¿Y hay algún tipo de sanción o algo así? Por ejemplo, cuando hay problemas de equidad de género o algo así, ¿hay algún tipo de llamada de atención o simplemente lo publican? Por ejemplo, el monitoreo que conozco, lamentablemente, me voy a poner atento ahora a la del Estado de México, pero el monitoreo que conozco, normalmente la función es hacerlo público y se espera que la sanción sea pues de la ciudadanía, ¿no? Pero digamos, no sé si ustedes piensan en otro tipo de cuestiones cuando encuentran algún tipo de problema, por ejemplo, ¿no? En lenguaje violento, cosas por el estilo, ¿no? Bueno, yo puedo decir y agradezco a todos los actores políticos que afortunadamente eso no lo hemos observado, afortunadamente. Si se llega a dar el caso, por supuesto que tenemos que tomar las medidas. Existen diversos canales, por ejemplo, si alguien lo detecta, que nosotros no necesariamente en el monitoreo, nosotros podíamos no sentirlo. ¿Por qué? Porque cuestiones de violencia política es una línea muy delgada, sí, muy delgada y muy complicada. Quizá el monitorista no lo advierte, pero lo advierte algún actor político y tiene una vía, que son las quejas precisamente interpuestas ante el propio instituto en la sustancia y la resuelve el tribunal, cuando no se trate de radio y televisión. Cuando se trate de radio y televisión será la sala especializada del Tribunal Electoral. En
En el caso de fiscalización, a partir de la reforma de 2014, nosotros no estamos facultados para analizar los gastos de los partidos políticos nacionales. Entonces, la información que nosotros obtenemos... La pasan, pues. Efectivamente. Entonces, es el Instituto Nacional Electoral quien realiza el dictamen consolidado y una propuesta de resolución al Consejo General Nacional. Muy bien. Si aplicamos, Fernando, medidas cautelares. ¿A qué me refiero? Dani contempla que puede presentarse una queja. Algún partido siente que la propaganda electoral de otro partido político está ofendiendo, agraviando, presenta una queja y la medida cautelar de retirar esa propaganda de medios alternos como son espectaculares o anuncios o propaganda en vehículos, esa sí la podemos retirar nosotros. Es una medida cautelar que dicta el instituto, pero Dani fue muy clara a decir el procedimiento sancionador no es una facultad del instituto, sino del tribunal, que es el que determinaría la sanción a aplicar, y al instituto le toca nada más la medida cautelar de retirar de la vía pública los anuncios o la propaganda que ofenda o que agravie. Que es un poco como, son reformas recientes, ¿no? Digamos que también se hicieron a nivel federal, porque antes no se retiraba sino hasta que se hacía la sanción y venía el proceso, y ahora es al revés, ¿no? Se suspende hasta que se resuelva, ¿no? Lo cual, bueno, por lo menos se trata de evitar el daño, ¿no? En el otro caso era, ya se había hecho el daño, después no importaba que lo retiraran, ¿no? Pues eso está muy bien. Bueno, y pasemos a otras cosas, la magnitud, porque en realidad es el padrón electoral de entidad federativa el más grande que hay en este país, ¿no? El que ustedes tienen, ¿no? ¿Cuántos son? Estamos en la lista nominal, vamos a poder votar el 1 de julio en el Estado de México casi 12 millones de personas. 12 millones de personas. En números, como dices, es una cosa magnífica, siempre muy amplio. La organización de la elección del Estado de México implica la disposición de recursos y la aplicación muy atinente de los recursos que se nos proporcionan. Fernando, lo platicábamos hace poco en la mesa de consejeros. Cualquier cosa que tú le quieras añadir a una casilla en el Estado de México, piensa, deberíamos poner una lona para que la gente no se moje. ¿Cuánto cuesta la lona? 50 pesos. Lo multiplicas por las 19,000 casillas, se convierte automáticamente en 1 millón de pesos. Sí, ese es el tamaño de la elección del Estado de México. Vamos a hacer un corte y seguimos con esto, ¿no? El tamaño. Por favor, volvemos. Volvemos. Bueno, entonces estábamos viendo el tamaño, ¿no? Es importante que nuestra audiencia sepa que el Estado de México tiene, bueno, obviamente lo sabemos casi todos los mexicanos, quiero creer, es la entidad federativa con mayor población y tiene un padrón que es mayor, estamos platicando, que el de Colima y el de Nayarit, el padrón que tiene el Estado de México. El padrón que tiene Ecatepec. Ecatepec es el padrón. Claro, solo municipio del Estado de México. Ecatepec tiene un padrón más grande. Bueno, Ecatepec es el municipio más poblado de este país, y el padrón de Ecatepec es más grande que el de Nayarit y el de Colima. 2 veces que el de Colima. 2 veces que el de Colima. Prácticamente. Ok, ¿y como más o menos cuánto es el padrón de...? 2,000 casillas electorales, más de 2,000 menos, casillas arriba de 1,5 millones de electores. 1,5 millones de electores. Y Nezahualcóyotl por ahí andaba también, ¿no? Rebasa el millón, ¿no? Sí. Rebasa el millón, claro. Sí, son los dos más grandes que ustedes tienen. Naucalpan. Naucalpan también anda por el millón. Ya, cerca del millón. Chalco. También Toda cerca. la zona conurbada. Toda la zona conurbada. Y el Estado de México es una entidad muy diversa y muy plural al mismo tiempo. Tenemos zonas urbanas concentradas y zonas rurales dispersas y problemáticas diferentes para atender incluso en la organización electoral. No es lo mismo lo que necesita o lo que necesitamos hacer para promover el voto para un joven desempleado en Nesa que para una joven desempleada en Jiquipilco, ¿no? Son realidades totalmente diferentes. Sí, y además estábamos platicando que sería interesante, ¿no? Que a veces es más complicado un municipio pequeño que un municipio muy grande, ¿no? Porque por el tipo de rivalidades o incluso pues que de repente es muy cerrada la votación en localidades pequeñas, lo cual supongo que tiene otro tipo de dimensiones del conflicto, ¿no? Claro, efectivamente, si se llega a anular 1 o 2 casillas en Ecatepec, pues quizá la diferencia de votos entre primero y segundo lugar es nada. Sin embargo, en poblaciones pequeñas, por supuesto, si la diferencia de votos es de 1, 2, 3 votos en todo el municipio, si por alguna causa, que deseamos que no sea así, se tiene que anular una casilla, pues evidentemente cambia el escenario de manera dramática. Bueno, está muy bien. Es todo un reto lo que ustedes tienen. Bueno, quizá para tranquilizar, Fernando, nada más, en 22 años el instituto lleva 4 elecciones extraordinarias, Pedro, afortunadamente son muy pocas. Sí, claro. En el 15 solo tuvimos 22 años
¿Y cuántas? Llevamos solo 4 elecciones extraordinarias. ¿Cuántas elecciones llevan ustedes organizadas en 22 años? 16. Tengo la impresión 16, ¿no? 16. Y 12 son ordinarias y 4 extraordinarias. 4 extraordinarias. Sí. Y la extraordinaria, la última, fue solo un municipio de Chautla. Exacto, es más, quisiera yo agregar un elemento a ello. Digo, eso también se agradece a la ciudadanía, porque ese drama lo vemos nosotros como autoridades electorales, porque nuestro deber es proteger eso, proteger el voto. Para la gente, pues, que se pide que vaya a votar, precisamente. Los partidos políticos siempre se han comportado civilizadamente, y la verdad es que incluso el número de impugnaciones siempre ha sido menor. Casi siempre es los resultados que obtiene la ciudadanía o finalmente el cómputo el miércoles siguiente. Y dígame una cosa, ¿cuántos partidos y coaliciones? Porque también es otra cosa, ¿no? Es una cosa que es importante, que también quizá una buena parte de nuestra audiencia sabe, pero no todos, es que las coaliciones federales no en todos los estados van igual. Van juntas, pues, estos partidos que han hecho coalición. Y en el Estado de México esto pasa, ¿no? Hay una coalición que no va unida en el caso del Estado de México, ¿no? Y además hay partidos locales. ¿Cuántos partidos, coaliciones tienen registradas? En el Estado de México participan los 9 partidos políticos nacionales que tienen registro nacional y un partido político local, que en esta ocasión será su primera participación directa en las urnas. Existe ya desde el año pasado, pero será la primera vez que medirá, digamos, sus fuerzas en las urnas del partido político local vía radical. De los 9 partidos políticos nacionales, exactamente como lo refieres, Fernando, en la boleta presidencial están identificadas las 3 coaliciones integradas cada una por 3 partidos. 9 partidos entre 3 coaliciones da exacto a 3. Pero en el caso del Estado de México, la coalición, por ejemplo, del PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano solamente participa en un número limitado de municipios, no en los 125 municipios, sino solamente en 114 municipios. 114. En esos 114 municipios, perdón, 118 municipios, en el caso de la coalición por el Estado de México al frente. Así es. Y hay municipios donde esos 3 partidos van a ir por separado. Y entonces la gente tiene que tener muy clara, es labor del instituto aclarar esto y tenerlo perfectamente identificado, porque en las boletas, en los casos donde hay coalición, aparecerá el nombre del candidato repetido 3 veces, y donde no lo hay, van a aparecer por separado. Y en el caso particular de la elección que postula a nivel federal, o que agrupa a nivel federal al PRI, al Partido Verde y a Nueva Alianza, en el Estado de México no se conformó, entonces todos los votos separados de PRI, Verde y Nueva Alianza van a contar para las elecciones en el Estado de México de manera diferente a como se contará en lo federal. Entonces también tenemos que preparar los materiales de capacitación para que la gente que va a hacernos favor de recibir y contar nuestros votos el 1 de julio, vecinos que además debo compartir con la audiencia, es un dato alentador, ya están listos, ya están identificados y se están capacitando sí. A los funcionarios de casilla. Hubo una muy buena respuesta. Por supuesto hay gente que no le interesa, gente que no puede, y la tasa de rechazo del INE que nos reporta es menor a la del año pasado, y la del año pasado fue menor a la del 2015. Entonces la gente, nos parece que en el Estado de México está interesada en participar, en ser protagonista de la elección, porque es eso, la elección está en manos de los ciudadanos. Muy bien. Y, a ver, perdón, ¿querías decir algo? Está en un tema, Fernando, tu programa habla del voto informado y me parece que es un dato interesante. Ya Pedro reveló que 3 coaliciones a nivel federal, 2 se reproducen en el Estado de México y 1 no. Si un ciudadano votara con la lógica de la elección federal en una de las 3 coaliciones a nivel local, el voto lo podría anular. Porque no es igual, tú mencionabas ahorita, Pedro fue muy claro, un candidato para la elección presidencial puede aparecer en 3 emblemas de partidos que integran la coalición, y si vota por uno de ellos, o vota por 2 de ellos, o por 3 de ellos, el voto cuenta. Pero si en una elección local en donde esa coalición no existe, si repite la operación, ese voto no va a contar y se va a anular. Entonces es importante que el ciudadano conozca que no todas las coaliciones a nivel federal se reproducen a nivel local, como lo has mencionado. Claro. Y esto se está difundiendo, la gente lo sabe, ¿va a haber algún tipo de aclaración a la hora de la elección o eso no se puede, por la ley no lo permite? En estricto no es una labor del Instituto Electoral del Estado de México, pero sí para efectos prácticos a lo que a nosotros nos interesa y nos hemos esmerado en ello es que los materiales de capacitación para que quienes van a contar los votos lo sepan distinguir bien. Los partidos me parece que están utilizando una estrategia que es muy razonable. Si tú te fijas, aún los partidos coaligados están haciendo promoción solamente con su logo. La ley dice que se debe mencionar que es un candidato de coalición, entonces aparece el logo de un partido, el nombre del candidato y abajo el texto. Candidato de la coalición, así como de come frutas y verduras, así todo el dato, porque la ley lo pide, pero lo más, en ese sentido, lo más razonable, lo más
me parece a mí lo más lógico será que los propios partidos pidan, vota por mi logo, para que marque solamente uno, independientemente de que estemos coaligados o no. Eso es lo que le va a dar a nosotros, a los ciudadanos, la tranquilidad. El voto no se anula si solamente marco una de las opciones. ¿Puedo agregar un dato adicional? Claro. Digo, adicional a eso, y tal como lo comentó el consejero presidente, también hay material. Nosotros le llamamos adenda. ¿Qué quiere decir? Es un material adicional al que va a capacitar el Instituto Nacional Electoral. Nosotros lo entregamos por conducto de la Junta Local y en estas sí se hacen esas pequeñas diferenciaciones. Y les dicen, en el Estado de México solamente contaremos con tantos números de coaliciones, tantos partidos políticos nacionales, el partido político local. En el caso de los candidatos independientes, se trabajaron previamente, también este material, también como lo comentó el consejero presidente, ya fue entregado a las autoridades. Hay un tablero, le denominamos tablero de información, que se tiene que dar a cada funcionario de la mesa directiva de casilla, donde de manera práctica pueda ver incluso los emblemas, los logos de los partidos políticos, para saber justo en ese distrito, en esa sección electoral, cuántos partidos políticos va a tener, cuántos van en coalición, quiénes van, si tienen en su caso o no candidatos independientes, para que, bueno, en el caso de los capacitadores electorales se lo puedan informar a los funcionarios y los funcionarios también tengan muy claro exactamente qué se va a votar el 1 de julio. Bueno, y ustedes van a tener elecciones de todas las alcaldías y elecciones de diputados al Congreso local. Y con toda esta diversidad de partidos y de coaliciones, ¿cuántos son los candidatos? Son en este momento 16.603 candidatos los que van. En este momento porque puede cambiar, ¿verdad? Perdón, 13.603 los que van a iniciar, los que están ahorita, incluyendo a los candidatos independientes. Las planillas del Estado de México, además las planillas para las presidencias municipales son diferentes dependiendo del tamaño del municipio. Te explicamos que Ecatepec es el municipio más grande y su ayuntamiento se integra con la mayor cantidad de personas, pero la propia ley prevé también que todos los ayuntamientos tienen un presidente municipal, por lo menos un síndico y varios regidores de mayoría y de representación proporcional. Entonces la actividad política del Estado de México es intensa, son millares de personas literalmente las que estarán. Un ejército sale mañana a las calles a buscar el voto. ¿No? Es realmente increíble. 24 millones de boletas, Pedro, se 24 millones y medio. Se terminaron de imprimir ayer. El día de ayer se terminaron de imprimir 24,5 millones de boletas electorales. Bueno, y en esta ocasión no va a haber casillas separadas, sino que van a ser una sola casilla en la que se va a votar por los candidatos federales, diputados, senadores, candidatos a la presidencia y las elecciones locales, que en el caso de ustedes son candidatos a diputados, alcaldes y toda la alcaldía y todas sus representaciones. ¿Y no ven problemas en esto? No, por supuesto que no. Digo, se denomina casilla única. ¿Qué quiere decir? Que hay una plena coordinación con la autoridad nacional. No, bueno, eso que quiero creer que sí, pero de todas maneras no esperan confusiones. A ver, precisamente, y qué bueno que se nos hace esta pregunta precisamente. ¿Qué ocurre cuando la ciudadanía, yo voy a llegar a las 8 de la mañana, 9, 10 de la mañana, a emitir mi voto? Es una sola casilla. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un presidente de la mesa directiva de casilla, 2 secretarios y 3 escrutadores, que de manera coordinada serán quien entrega la boleta, quien pone el sello de voto, quien realiza las mismas funciones que si fuera en cada una de las elecciones. Yo recuerdo hace algún par de años, pues teníamos que dirigirnos hacia ciertos funcionarios de la mesa directiva de casilla, regresar e ir con otros funcionarios de mesa directiva de casilla y volvíamos a realizar el mismo procedimiento. No, va a ser un solo procedimiento y quien va a hacer exactamente lo mismo, entregar la boleta, poner el sello de voto. Entonces, bueno, en teoría no tendría por qué haber confusión y además, otro punto importante, cada una de las urnas tienen colores distintos y claramente identificables una de otras. Por ejemplo, el de presidente de la República va a tener un color totalmente diverso al de un presidente municipal o diputados federales respecto a diputados ¿Y la boleta locales. es igual o es diferente? Son o sea, con colores diferentes me queda claro, y nombres diferentes también me queda claro, pero digamos, si yo llego, veo una boleta que su formato es el mismo local que federal. Muy similar. Es un modelo. Es el mismo modelo. Y lo que cambia, pues es obviamente los nombres, el color, etcétera, dependiendo del tipo de... Y supongo, normalmente antes tenían muy grande, ¿no? Es que diputado o que diputado local, así viene, ¿no? Sigue estando exactamente Sigue así. igual. Y entonces así van a ser las boletas. Así muy es. bien. Y ya van a entregar, Fernando, en el caso del Estado de México, 5 boletas, en el caso de otros estados, 6 boletas, y se las pueden dar al mismo tiempo al ciudadano, ¿eh? Es lo que creemos que puede ocurrir. Bueno, hacemos un corte y regresamos. Gracias. Bueno, volvemos. A ver, hablemos, yo creo que una cosa muy importante es que la gente sepa cómo se hace esto, así a pie así como
pues primero doy este paso, camino así. Y para saber también sobre la certidumbre, yo creo que es algo muy importante, que la gente tenga confianza en las elecciones que vamos a tener, ¿no? En sus órganos, en cómo están preparados, qué es lo que están haciendo. Y sería muy interesante ver todo este proceso. O sea, yo llego a mi casilla y saco mi credencial y ¿qué pasa? Algo bien importante, Fernando, le vas a entregar tu credencial a un vecino, no es un funcionario del gobierno, no es un funcionario de partido, es tu vecino que fue determinado como presidente de la mesa directiva de casilla mediante un proceso aleatorio, podía haberse negado a ser funcionario electoral y si no estaba dispuesto, qué bueno que nos lo dijo antes, pero las personas que vas a encontrar ahí son ciudadanos vecinos tuyos que no tienen ningún interés particular o específico, no están ahí para cumplir ninguna otra misión que no sea recibir y contar tu voto adecuadamente. Es un primer dato que abona a la certidumbre. Tienen un procedimiento específico, no están ahí para hacer lo que se les ocurra, tienen un procedimiento pautado, está regulado en la ley a qué horas deben estar, quiénes deben estar a las 7:30 de la mañana, cómo se arma la casilla, cómo se arma... Eso es muy importante. Reciben el paquete. ¿Cuándo reciben el paquete? En los 5 días previos al presidente se le van a entregar. Es el presidente el que lo recibe. ¿Solamente el presidente o alguien más? El presidente, y él se encarga de a las 7:30 del domingo llevarlo a la ubicación de la casilla y ahí sí, en compañía de todos sus demás compañeros y en presencia de los representantes del partido, desde armar la urna, parece un asunto de mínimo, pero desde armar y que la urna esté vacía y se anota, y la urna estaba vacía, nada de que ya tenía prellenado, la urna es transparente, se puede ver que efectivamente todos pueden constatar que la urna no tenía ningún elemento extraño al interior. Entonces, todo ese procedimiento está normado, hay un acta que va documentando. Tenemos una gran ventaja, me han preguntado, hace poco estuve en una reunión con jóvenes universitarios preocupados por los asuntos del hackeo y de la injerencia de potencias extranjeras en la elección del Estado de México. Les dije, tranquilícense mucho, porque nuestra elección sigue estando basada en papel. Sí, claro. Queda un documento de todo lo que está pasando en la casilla, para efectos prácticos, un forense. Ahorita platicamos de eso, porque eso es muy importante, el mito del fraude cibernético. Ahorita lo platicamos y me cuentan del PREP. Bien. Pero veamos el proceso. Sigo en el procedimiento. Vas a entregar tu credencial a un funcionario de la mesa directiva de casilla que muy probablemente conozcas, a lo mejor es tu vecino, tu amigo, tu familiar. Él se va a asegurar, pues los integrantes de la mesa directiva de casilla deben asegurarse de que quien está presentando la credencial es un ciudadano de esa sección con derecho a votar ahí. Entonces revisan la lista nominal, elemento de certidumbre. No puede votar cualquiera en cualquier casilla, sino para cada uno de nosotros hay una boleta esperándonos en la casilla que nos corresponde. Nos van a dar las boletas, 5 o 6 dependiendo de la elección en la que estemos, y vamos a pasar y en libertad y en secreto en la urna, perdón, en la mampara, vamos a marcar las boletas con un lápiz especial que no se borra, que además no se duplica, no se derrite, y entonces no hay riesgo de que se vaya a manchar la boleta indebidamente. Y con esa, una vez marcadas las boletas, regresas y encontrarás 5 urnas de colores diferentes, del mismo color que la boleta que te dieron, y vas a poder identificar y meter. A ver, con lo de las boletas sí se cuentan, ¿no? Así es. Y se sabe, y están foliadas, ¿no? Tienen un talón foliado. Tienen un talón foliado que identifica las boletas, ¿no? Entonces, y eso... Los funcionarios frente a los representantes de partido cuentan las boletas. No solamente ven que está todo vacío, sino que las cuentan, ¿no? Y las boletas están, en el caso del Estado de México, además están selladas al reverso de cada consejo distrital o municipal que corresponda, sella sus boletas y les añade un número importante que es el número de la sección. En todas nuestras credenciales de elector hay un dato que es la sección electoral en la que vivimos. En el Estado de México además le añadimos, esto es, en las boletas de la sección 2174, solamente hay boletas de la 2174, no de otra elección. Bueno, entonces ya está instalado, ya contaron las boletas, ya vieron, ya armaron las urnas, ya vieron que no había nada, que no era así mágica, que de repente aparecieron, todas estas cosas. Y entonces yo llego, presento mi credencial, me entregan 5 o 6 boletas, dependiendo de la elección, yo las lleno y así procede durante todo el día, va llegando gente, las van poniendo en las urnas, con sus colores, con todo diferente, y después ¿qué ocurre? Y todo lo que va pasando en la casilla va quedando documentado, quiénes estaban al inicio, firman el acta, los representantes, si se va, si llega alguien sin credencial y quiere votar y no lo dejan, todo eso queda documentado. Lo quería referir porque es un dato interesante. Eventualmente un forense, un jurista forense, podría hacer una reconstrucción de los hechos desde el momento en que llegaron a la casilla hasta que el paquete salió, todo queda documentado, esa es una garantía. Otro es un elemento de certidumbre. Muy bien, ¿y qué más tiene? Sí, por favor. Un elemento de certidumbre? Sí, todo lo que ustedes digan que está ahí. Las actas, cómo son las actas. Ahorita queremos ver todas. ¿Sí? Las boletas también tienen su procedimiento especial, pero por ejemplo las urnas. Las urnas son prácticamente transparentes. Digo prácticamente, bueno, tienen pedacitos, pero eso no indica que no se permita la visibilidad. Al contrario, les digo, es mejor que una caja de un mago. Todos podemos ver exactamente qué hay. Vemos al inicio que están vacías, conforme van depositando las boletas se ve perfectamente cómo ingresa la urna. Otro detalle,
Estas urnas no tienen un espacio grande, como todos sabemos, tienen unas ranuras muy pequeñas. Hay quienes decían, es que llegan personas e ingresan 100 boletas. Eso es imposible. Solamente prácticamente ingresa una. Es más, si alguien quisiera doblarla, no sé, en 8 pedacitos, prácticamente ni siquiera podría. Bueno, pero además hay una cuestión, por eso preguntaba lo de lo foliado y el conteo de las boletas. No puede haber más boletas de las que ustedes contaron al principio, los funcionarios de casillas, ¿no? Ahí en ese momento hay una irregularidad, suponiendo que ocurriera, habría una irregularidad. ¿Y el folio también está en la boleta o nada más está? Solo en el talón. Solo en el talón. Para mantener la secrecía del voto. Claro. Pero Fernando, comentaste pero para algo ver que hubo por ejemplo, suponiendo que alguien, que también el papel es un papel muy especial y tiene una serie de marca de agua y no sé qué tanta cosa, pero digamos, suponiendo que hubiera algo así, de que alguien descubren que hay más boletas que las que contaron, no hay forma de identificar si hubo otras boletas. Bueno, el sello, los sellos que están atrás. Es que puedes, mira, Fernando, ya comentaste ahorita las actas. Es tan cierto el proceso y tan seguro que no puedes utilizar un acta de una casilla distinta. El acta está asignada a la casilla con el número de sección que dice Pedro. Traen un código de barras. Las actas que identifican de qué sección es, no pueden utilizar un acta de una sección diferente. Las boletas, lo voy a decir con toda claridad, son infalsificables. No se pueden falsificar. Traen alrededor, Pedro, de 16 o 17 medidas de seguridad, candados de seguridad que son prácticamente, bueno, no son, son infalsificables las boletas. Y Dani comentó algo, es cierto, las urnas son transparentes, salvo las partes necesarias que la estructura amerita, pero no puedes ingresar un grupo de boletas porque no caben por la ranura. Claro. Para darle certeza. Y las actas son actas de esa sección electoral, que solo pueden ser empleadas en esa sección electoral. No hay actas de una sección electoral diferente o boletas de una sección electoral distinta, son las de esa sección electoral. Muy bien. Bueno, entonces llegamos, ya está resuelto, todos votamos y usamos las boletas que se tenían que haber usado, etcétera. Se termina el cómputo, se cierra la casilla. ¿Y entonces qué ocurre? Bueno, se cierra a las 6 de la tarde, en teoría. ¿Por qué en teoría? Porque si antes de las 6 de la tarde todos los electores acudieron a votar, puede ser cerrada antes. Si hay filas, todavía se tiene Si hay fila, no se puede cerrar hasta que esté el último de la fila. Okay. ¿Qué quiero decir con el último de la fila? A las 6 de la tarde verá que hay 50 personas formadas y dirá, evidentemente, si ellos siguen y son las 8 de la noche, 10 de la noche, bueno, evidentemente esto no se podría. Ok, bueno, entonces se cierra, ¿y qué es lo que hace? El presidente, ¿quién es el que hace? ¿Hay escrutadores? ¿Y qué es lo que hacen? ¿Voltean las urnas o sacan las boletas y las empiezan a contar, ¿no? Mediante un procedimiento también muy regulado, específico, normado y que está en los manuales que recibieron. Hay una palabra, son palabras, nos gustan, se usan palabras muy específicas en lo electoral, que es el escrutinio y cómputo, que no es otra cosa que identificar y contar los votos. En orden, primero la urna de presidencia de la República, después, para las elecciones federales, la de senadores y después la de diputados federales. En lo local se va a contar primero la de diputados locales y luego la de ayuntamiento. Pero recordemos que la casilla tiene varios funcionarios, entonces este procedimiento, dice la ley, se debe hacer de manera simultánea. Sí va a ser más tardado que una casilla normal de las de antes, digamos, porque en las anteriores había máximo 3 elecciones, pero también cada parte o cada subgrupo de funcionarios se va a encargar también solo de 3 elecciones. Aquí va a ser fundamental el apoyo, la colaboración de los representantes de partidos políticos, porque los partidos políticos tienen derecho a acreditar 2 representantes, precisamente para que uno esté viendo lo que pasa en la elección federal y otro esté viendo lo que pasa en la elección local. En esa medida, en la medida en que los partidos no interfieran o no impidan o no causen un problema para el conteo de los votos, esto va a ser bastante rápido y eficiente. Hay un procedimiento específico. A ver, bueno, y una cuestión muy importante. Ok, se hace el conteo. Ustedes lo llevan al comité distrital, ¿no? Eso es importante que la gente lo sepa, ¿no? O sea, se hace el conteo. Se hace un conteo de los votos, se ve las boletas que no se usaron, se anulan las boletas. Tiene que cuadrar entre las que no se usaron y las que se usaron, todas estas cosas, y se arma y se pone un acta en la que supongo que van los incidentes, si faltó alguna boleta por alguna razón, alguien se traspapeló, alguien sacó 2 en lugar de una y se la llevaron, cualquier cosa, todo eso se deja ahí el incidente que pudo haber ocurrido, ¿no? Bueno,
y ya se hace todo, se hace la boleta, se hacen los paquetes y se mandan a un comité distrital, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿A dónde van? ¿Y cuándo es el cómputo final? ¿Puedo dar un paso atrás? Sí, Digo, está ahorita bien. que lo comentaron. Yo trato, lo que pasa es que como no da mucho tiempo, perdón, pero díganme lo que es importante el tema de voto informado. que es muy importante. El tema, antes, cuando se separan los votos que ya emitimos todos, ¿qué es lo que ocurre? No en todas las casillas van todos los ciudadanos a emitir su voto. Esas boletas son tachadas, anuladas, canceladas, pero ¿por quién? Nosotros lo denominamos inutilizadas. Pero ¿quién hace esta tarea? Lo hace los funcionarios de la mesa directiva de casilla, que son nuestros vecinos. Antes de abrir cualquier Antes de cualquier situación. Entonces, difícilmente, digo difícilmente porque en realidad es imposible. Nadie puede decir, es que la verdad es que alguien tachó por algún partido político. No es cierto, son nuestros propios vecinos los que están cuidando nuestros votos y los que esas boletas que no fueron utilizadas las va a tachar, a inutilizar, para que no puedan ser ocupadas de ninguna otra manera. Hacemos un corte y regresamos, por favor. Volvemos. Bueno, entonces ya se hizo el cómputo, etcétera, y entonces se hacen las actas. Un dato importante es lo que ustedes decían. Primero se hace el cómputo de todas las elecciones y después se hacen las actas. O sea, no es que alguien hizo el cómputo de, por ejemplo, del presidente de la República, hace el acta y después pasan a la siguiente. Todas se hacen después de que se hizo todo el cómputo. Está bien. Y entonces se hacen las actas. ¿Y qué pasa? Las actas se van a mandar en un paquete electoral a los consejos municipales o distritales en el caso de la elección local y a los consejos distritales en el caso de la federal. Lo novedoso, Fernando, es que por primera vez en el Estado de México, en la casilla se va a iniciar el PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Funcionarios del instituto que son contratados por el INE, pero son capacitadores electorales asignados a la elección local, tomarán una fotografía del acta. En el momento en que el acta esté terminándose de elaborar, sin interferir la labor de los funcionarios de casilla, toma una fotografía y la sube a una plataforma para que empecemos a alimentar el PREP sin esperarnos a que el paquete llegue al Consejo Municipal o Distrital, que es una herramienta importante. Sí, claro, porque además, si mal no recuerdo, hubo épocas en que se decía que por qué había sido tan raro el cómputo y esas cosas, y en parte se hablaba mucho de que había muchas distancias entre las casillas, ¿no? A veces eran unas que llegaron más tarde y otras que llegaron más temprano, y por eso ese comportamiento errático. Ahora casi va a ser simultáneo, porque no importa dónde está, yo saco la fotografía. Si terminaron pronto el cómputo, se toma la fotografía y llega, ¿no? Y el PREP va a ser más rápido, aunque como se va a hacer el cómputo completo de todas las elecciones, a lo mejor esto se tarda un poco. Pero una vez que ya está hecho esto, pues seguramente el PREP va a funcionar muy rápidamente, ¿no? Ahora, ¿eso es solamente en el Estado de México? No. En todo el país se va a usar esta... Con diferentes. Tenemos finalmente, este es un lineamiento del INE, es una de las atribuciones ahora del INE, realizar o diseñar, definir los procedimientos, particularmente en este caso de encuestas, sondeos rápidos y del PREP. Entonces el procedimiento del INE, nosotros en el Estado de México lo adecuamos al que ya teníamos, el PREP del Estado de México está certificado, lo hacemos nosotros mismos, esto es, no se contrata una empresa como suele pasar en otras entidades por su condición específica. En el Estado de México el PREP lo hacemos en el propio Estado de México, lo tenemos certificado y hemos logrado adecuar nuestros procedimientos al lineamiento del INE. Entonces, esta novedad de sacar el acta o la imagen del acta desde la casilla será la primera vez que se aplica en el Estado de México, pero está dentro del lineamiento aprobado por el INE. ¿El PREP ustedes lo hacen en el propio instituto? Sí. ¿Ustedes o contratan a alguien que les desarrolle el PREP? Lo operamos nosotros. Es un PREP propio. Se contrata personal para operarlo, pero es ustedes lo operan. Y hay también una auditoría que se hace, que le llama, ¿no? Sí. Y esa auditoría la hacen, digo, no es por presumir, pero la hace. ¿La hace la UNAM? La hace la UNAM, efectivamente. La hace la UNAM. A los sistemas informáticos. La FES Aragón, ¿no? La FES Aragón nos hace. Sí, sabía que la FES Aragón hace que eso es muy importante también, ¿no? A propósito de algoritmos tramposos y esas cosas, en realidad hay una auditoría, ¿no? Claro. Hay una auditoría en que se revisa, ¿no? Esa auditoría garantiza que el PREP hace solamente lo que está diseñado para hacer, que no tiene manera de bloquearse o de detenerse o de administrarse y decir, a ver, los resultados no me están gustando, detén eso y que no pase. Todo queda documentado, en qué momento se digitalizó el acta, en qué momento se capturó,
Eso es revisable, pues, y hay un procedimiento específico y responsables en cada tramo de control para asegurarnos de esa información. Es importante que la población tenga esa misma noche, en el transcurso de la noche, información de qué fue lo que pasó en las casillas. Son resultados preliminares, no son oficiales. Los oficiales vendrán hasta después del cómputo correspondiente el miércoles, que empezará el miércoles y terminará cuando termine. Pero sí es importante que la autoridad salga y dé información oficial desde los propios datos que tiene. Eso es muy importante. En realidad lo que dice Pedro es muy importante, ¿no? Porque eso es otro mito, ¿no? Me parece a mí. Los fraudes electrónicos. No hay fraudes electrónicos porque ahora sí que lo hacemos a pie, ¿no? La gente lo cuenta, su lapicito, su papel, y va haciendo sus sumas. Y después lo mismo pasa en los comités distritales. Se cantan las boletas, se hacen las sumas, y en realidad no hay ninguna intervención electrónica. El PREP es una cosa paralela para reducir la incertidumbre, para que la gente tenga una muy buena aproximación a los resultados, y por lo tanto es lo único que hace. Pero el PREP es independiente, y más ahora que ni siquiera se va a usar una copia, sino que directamente se fotografía el acta y ya, ¿no? O sea, y el acta queda. Otra cosa que también es importante es Fernando, que todos los partidos se quedan con copia, ¿no? Claro. Okay. Tan preciso es el PREP que el funcionario que va a tomar la fotografía solo puede tomar fotografías de las secciones que le fueron asignadas. La aplicación no le permite tomar fotografías de actas de secciones que no son su responsabilidad, solo las propias. Y la aplicación inhabilita cualquier toma ajena a lo que le fue asignado al funcionario. Y el sistema no recibe fotos de cualquier dispositivo, sino los tiene catalogados, especificados, y solamente te recibirá el acta de la 2174 del equipo que está asignado a la 2174, y solamente que sea una foto de un acta. Si es cualquier otra imagen, no cuenta y no sirve. Okay. La foto de algún bañista o algo así. No sé. Y puedo agregar algo, además es un sistema propio del propio instituto para enviar la información. O sea, no va a ser un operador que simplemente mande por WhatsApp la información. No, hay un sistema vigilado precisamente por asesores expertos en la materia que nos permiten saber con exactitud esa información y que esa información no se pierda en el camino, ni en la nube, ni en ningún otro lugar. Bueno, y platiquemos ya un poco de las cuestiones del campo, del juego, de todas estas cosas, de cómo, de las estrategias de los partidos, de las a veces complicaciones que ocurren en un proceso como este, que además es de un mes, realmente. 35 ¿no? días. Los partidos, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Ustedes qué hacen? ¿Los monitorean? ¿Van y les reclaman? ¿Qué es lo que hacen los partidos durante este periodo? Los independientes se quejan de que no les dan apoyo, cosas por el estilo. ¿Qué es lo que pasa? Hay un detalle significativo, Fernando, que quisiera compartir con tu audiencia. En el Estado de México tenemos, te decía, los 9 partidos políticos participando activamente. Habrá elecciones en los 125 municipios, en todos habrá candidatos de diferentes fuerzas políticas, y sí ha habido, por supuesto, quejas, por ejemplo, de actos anticipados de campaña, pero en el Estado de México ya se ha sancionado a funcionarios. Actualmente hay un presidente municipal en funciones que fue sancionado en su momento por actos anticipados de campaña. Entonces el modelo funciona, quien se queja tiene un procedimiento específico para realizar su queja, se atiende de manera expedita. Entonces esto también ha venido bien a la civilidad en el desarrollo del proceso electoral. Hace unas semanas tuvimos el registro de candidatos. En algunas planillas no se registraron en un primer momento por determinación del Consejo General del Instituto, y se quedaron las planillas sin registrar. Y en lugar de tener un plantón afuera del instituto, lo que tuvimos fueron 165 juicios ciudadanos ante los tribunales, que ya se resolvieron afortunadamente. Entonces eso también habla de civilidad política en el Estado de México. Me preguntan mucho los compañeros de los medios si no se judicializa la política. Yo en lo personal creo que el hecho de que haya una instancia que revise nuestras decisiones, lo que hace es darnos a todos la tranquilidad de que no hay arbitrariedades. Bueno, y además había otra cosa, ¿no? Que los que están buscando la reelección, todos pidieron licencia, ¿no? Lo cual también, digamos, hay un cierto señal de civilidad, digámoslo, ¿no? O sea, eso es muy importante. ¿Cuántos son los alcaldes que están pidiendo? En 31 municipios, Pedro, hay gente que está buscando la reelección, o síndicos o alcaldes. Y tenían la oportunidad, Fernando, de no separarse del cargo, porque una decisión jurisdiccional determinó que no era obligatoria la separación del cargo, pero lo has mencionado bien, Pedro lo dijo, en una muestra de civilidad. Se han separado todos para dedicarse, como es lo correcto, a la campaña electoral.
Muy bien. Además quisiera agregar algo. La verdad es que hay que agradecer a los partidos políticos. Al momento de presentar sus solicitudes de registro, fueron muy pulcros, atendieron a cada uno de los requerimientos que se les formularon. Los requerimientos fueron mínimos. La verdad es que llevaron cada uno de los expedientes, de las carpetas, prácticamente en orden. Y eso, bueno, es de agradecerse. Y género, Fernando, quizá valga la pena Eso cerrar es con un punto muy importante. Eso es otro dato que me parece muy interesante. Que eso es algo que está por arriba del promedio de todo el país. Tengo la impresión de que sí es digamos, lo que sabemos, es alto, 60 y tantos % de candidatas o algo así. Es correcto. Digo, fue una actividad donde se agradece, la verdad, el acompañamiento de todos y cada uno de los consejeros de las fuerzas políticas, de los 13,000 y tantos registros con los que se cuentan, prácticamente el 60%, el 53, 54, digo, estos números pueden ir fluctuando, son prácticamente puras mujeres. Mujeres que además ya tienen experiencia, mujeres que tienen ganas de participar. O sea, no son Juanitas ni cosas por el estilo. Se ha cuidado muchísimo ese tema. Y que tema. van en bloques, Fernando, con altas posibilidades de competir. Muy bien. Ese es otro punto. Nosotros lo denominamos bloques de competitividad. Pero ¿qué se buscó? Que en aquellos municipios o distritos que verdaderamente pudieran acceder, porque ya han sido rentables para el partido político, que al menos la mitad fueran mujeres. Y se logró. Muy bien. ¿Qué es esto de bloques? No entendí. O sea, ustedes ven, entendí que dicen bloques de competitividad, o sea, hay ciertos sectores, grupos, quiero entender, o algo así, que tienen más probabilidades de ganar, o mejores recursos, mejor plataforma, ¿cómo es que funciona? Bueno, Daniel integra la Comisión de Normatividad, Pedro empujó con mucha decisión ese tema, la verdad es que es importante destacarlo. Los partidos políticos debieron dividir sus candidaturas en 3 bloques. Unos de alta competitividad, donde sus resultados previos demuestran que sí son competitivos o han ganado ese distrito o municipio. Unos de mediana competitividad, donde ha habido alternancia, los ganan, a veces no. Y uno de baja competitividad. Y lo que cuidaron Dani, Pedro y los demás consejeros es que en el de baja competitividad no pueden ir solo de un género, sino que estuvieran proporcionalmente representados en los 3 bloques. Muy bien. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero yo creo que es muy importante y les agradezco mucho que hayan estado aquí, Pedro Zamudio, Saúl Mandujano, Daniela Durán. Yo creo que es muy importante esta información, es muy importante que la gente crea, es muy importante que vaya, que ejerza sus derechos ciudadanos. Vivimos en un país que quizá mucha gente no ejerce bien sus derechos ciudadanos. Creo que eso es un problema que hemos vivido históricamente. Y creo que en una elección tan importante como la nuestra, la de esta ocasión, el de este año, es muy importante que la gente ejerza el voto y el voto libre, como es este programa, ¿no? Esperamos que realmente pues las cosas se den como estamos esperando. Y creo que depende mucho de la ciudadanía, porque del lado de las autoridades he tenido oportunidad de ver, no solamente en el caso de ustedes, sino también de otros órganos electorales. Creo que están trabajando intensamente, están generando una cantidad de elementos, de candados, para que sea una elección que genere certidumbre, que se cuente el voto, ¿no? Y que se cuente bien el voto. Los felicito y les agradezco que estén aquí y espero que el 1 de julio estemos muy contentos de los resultados. Yo estoy seguro que así va a ser. Muchas gracias, Fernando. Así será, Fernando. Gracias. Gracias.